Y entonces les quiero contar que este quinto encuentro, tal como lo habíamos anunciado en el programa del taller que aparecía en el formulario de inscripción, se va a referir a la vida litúrgica o a la liturgia como fuente de vida cristiana, como fuente, como centro incluso de la espiritualidad cristiana. Y ya lo vamos a ver. Y luego de explicarlo de un modo más general, nos vamos a detener especialmente en el gran sacramento, en el corazón de toda la liturgia cristiana, que es el sacramento de la Eucaristía. Aunque también vamos a hacer algunas otras referencias que creo que también van a ser valiosas y quizá allí alguno de ustedes encuentre algo de novedad. Y como les decía, aunque este tema escuchemos hoy palabras que ya hemos recibido, catequesis, consejos, orientaciones que algunas veces ya nos han dado. Creo que al hacerlo de una manera ordenada y sistemática puede ser doblemente valioso. Entonces, en nuestro programa tenemos hoy el quinto encuentro ya. Hicimos como una mirada panorámica de la espiritualidad cristiana, en qué consistía, qué llamábamos espiritualidad cristiana. Luego, cuáles eran las dimensiones específicas. En tercer lugar, tratamos de definir la gracia, a qué llamamos la gracia santificante, fruto en nosotros de la presencia del Espíritu Santo, gracia increada, esta cualidad sobrenatural que perfecciona nuestra alma y que nos permite también ejercitar el bien, hacer el bien a modo divino, porque junto con la gracia vienen las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y veíamos esas etapas en la vida cristiana que todos nosotros vamos recorriendo, aunque a veces sin tanta conciencia. Cada una de las etapas marcada por algunas luchas, por algunos procesos, por distintos modos de oración, también pasando por diferentes noches o purificaciones que son absolutamente necesarias. En el encuentro pasado hablamos del pecado, de cómo el pecado nos lleva a apartarnos de Dios, nos provoca incluso perder la gracia santificante, expulsar a Dios de nuestro corazón, pero cómo nosotros podemos luchar contra el pecado, la importancia de reconocer nuestro defecto dominante, la lucha contra los vicios capitales, contra la triple concupiscencia. Hablábamos también de la importancia de esa batalla contra el pecado venial deliberado sobre todo que nos detiene en nuestro crecimiento espiritual, y veíamos finalmente una pequeña o discreta aproximación a la cuestión de las heridas. ¿Qué son las heridas? ¿Qué lugar tienen en nuestro camino y cómo pueden transformarse en obstáculos para nuestro crecimiento espiritual? Pero también cómo Dios quiere realizar en nosotros procesos y caminos de sanación. Aunque este tema es nuevo en el magisterio de la Iglesia, tiene un fundamento bíblico y está comenzando a ser utilizado más frecuentemente por los textos magisteriales. Hoy entonces, la vida litúrgica como fuente singular de vida espiritual y santidad. Primero vamos a tratar de definir la liturgia, a la cual vamos a llamar fons et culmen de la vida cristiana, fuente y cumbre o culmen de la vida cristiana. Vamos a tratar de entender el por qué es central, es fuente y cumbre, porque tiene una eficacia especial. Y también vamos a describir en qué sentido la liturgia es ejemplar, de hay una ejemplaridad, encontramos en la vida litúrgica las dimensiones esenciales de todo lo que ha de ser nuestra vida espiritual cristiana. Luego vamos a hablar de la Eucaristía, a la cual vamos a reconocer como el corazón de la espiritualidad cristiana. Es el corazón de la liturgia y por ende es el corazón de la espiritualidad cristiana. Vamos a reconocer diferentes modos de concebir la Eucaristía y por lo tanto de aproximarnos a ella. Voy a tratar de ser bastante descriptivo, aunque hay algunos aspectos que se los voy a enviar luego, ya sea a través de audios, de textos o de algunos videos. Y finalmente, la santificación del tiempo, que es una de las dimensiones que la liturgia abraza, tanto en el año litúrgico como en la santificación del domingo, esa fiesta primordial que tenemos los cristianos, y finalmente alguna pequeña referencia a la liturgia de las horas. Y le debemos sobre todo al Papa Pío X, este papa de inicios del siglo XX. El papa muere cuando comenzaba a desarrollarse la Primera Guerra Mundial. A él le debemos
El haber puesto nuevamente la liturgia en el centro de la espiritualidad cristiana. ¿Por qué? Porque, bueno, este papa catequista, de hecho es el patrono de los catequistas, le preocupaba bastante que la espiritualidad de los fieles laicos muchas veces estaba como desvinculada de la liturgia. Los laicos se alimentaban a veces por buenos libros, a veces por devocionarios, a veces por un devocionalismo que ya no era tan bueno, no era tan completo, no era tan integral. Y los laicos, los fieles, vivían muchas veces alejados de las fuentes de la gracia, que son sobre todo los sacramentos. Por eso Pío X procuró, por ejemplo, que los niños pudieran recibir la primera comunión siendo ya muy pequeñitos. Él decía esta frase que lo he dicho en cursos anteriores, me parece hasta casi exagerada. Cuando un niño sea capaz de distinguir el pan común del pan eucarístico, ya puede recibir la primera comunión. Bueno, pero ¿por qué él tenía este anhelo de que los niños comulguen pronto? Porque él creía con una fe muy sincera y muy real en la eficacia de la Eucaristía para santificar el corazón humano y para preservarnos del pecado. Entonces anhelaba también que los fieles no comulgaran solamente una vez al año, una vez cada tanto. Recuerden que hasta quizás hace un siglo, no era del todo común que las personas pudieran comulgar diariamente. Si ustedes leen la vida de los santos, incluso la vida de Santa Teresita, la vida de Santo Domingo Sabio, por ejemplo, cuando Santo Domingo Sabio formula esos propósitos de su primera comunión, él va a decir que va a tratar de comulgar lo más frecuentemente que pueda, siempre que el director espiritual lo autorice. Incluso en la narración de la vida de los santos está esta cláusula, ¿no? El director espiritual o el confesor podía autorizar a alguien a comulgar más seguido, pero no era lo común que alguien pudiera, por ejemplo, recibir la Eucaristía diariamente. Eso parecía quizás algo hasta casi no tan conveniente. Y Pío X veía que en esto había un resabio de aquella gran herejía espiritual que se había desencadenado sobre todo en el siglo XVII y XVIII, que era el jansenismo. El jansenismo que subrayaba tanto la santidad de Dios, la perfección de Dios, la majestad de Dios, que nosotros éramos tan frágiles, débiles, pecadores e indignos de Dios, que en cierto modo la relación con Él estaba marcada por el temor y no por el amor. Y por eso la frecuencia de los sacramentos era visto casi como algo irreverente. Sí, la participación del sacrificio eucarístico, incluso vivida como desde esta lógica a veces muy marcada por el temor, no el temor, el santo temor de Dios o el temor reverencial sano, sino casi como por un miedo frente a ese Dios cuyos rasgos de bondad y de misericordia se habían ido desdibujando. Ya dijimos cómo el Señor fue corrigiendo estas desviaciones, revelándose a Santa Margarita María Lacoque como el Sagrado Corazón de Jesús, que tanto amó a los hombres y que a cambio solo reciben gratitudes y desprecios. Luego han venido otros grandes santos como Alfonso María de Ligorio, como Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, y la revelación de la misericordia en el siglo XX. Bueno, en ese concatenarse de elementos de la historia de la Iglesia, aparece Pío X como un papa que procuró que los fieles descubrieran la liturgia nuevamente como el centro y como la fuente primaria de verdadero espíritu cristiano, primaria e indispensable. Y por supuesto ahí entrará también el año litúrgico, la escucha de la palabra dentro de la liturgia, aún en ese tiempo donde la liturgia se celebraba en latín, que para algunas personas era un obstáculo, sin embargo, poco a poco se va buscando que no sea el idioma un obstáculo, sino que sea una oportunidad de contacto, de encuentro con lo sagrado y que los fieles puedan nutrirse y beber de las fuentes de la liturgia, también como fruto del movimiento litúrgico que había comenzado un medio siglo antes aproximadamente. Y en el Concilio Vaticano II, recordemos que el concilio tiene varios documentos, constituciones dogmáticas, constituciones pastorales, declaraciones, decretos. El primer gran documento del Concilio Vaticano II es la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia. Dirán algunos, ¿por qué fue el primer documento? Algunos aducen que, claro, como había un clamor en toda la iglesia de la necesidad de reformar la liturgia, de hacerla más accesible a los fieles, entonces fue un motivo pragmático, un motivo práctico. Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, dice, en realidad la motivación era otra. Los padres del Concilio Vaticano II, además de que había una unanimidad en el deseo de reformar la liturgia,
sabían que lo primordial para la iglesia es la adoración y de que lo más importante que la iglesia puede hacer, lo más importante que la iglesia hace es adorar. Al publicar en primer lugar el concilio, ese documento sobre la liturgia, lo que están diciendo es lo más importante para el hombre, para la iglesia, para el mundo, es el culto a Dios, es adorar. La liturgia es lo más importante. Y de la liturgia, va a decir el concilio, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Es la fuente sublime, singular de la gracia divina, la liturgia y sobre todo la Eucaristía. Recordemos entonces el contenido del encuentro número 3: la santidad, la vida espiritual en mí, no es algo que yo procuro, no es algo que yo produzco, es la vida de Dios en mi corazón. El gran protagonista es Dios. La gracia es lo que en mí provoca esa vida nueva, esas obras nuevas, ese estilo de pensar, de sentir y de actuar nuevo. ¿Dónde encuentra la gracia su fuente? En la liturgia. El catecismo va a decir que la liturgia, entonces, es fuente de vida. La liturgia, que es al mismo tiempo obra de Cristo, es también acción de la iglesia. Podríamos aquí desarrollarlo mucho más extensamente, pero no es el motivo de este curso. Los grandes protagonistas de la liturgia son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero las celebraciones son llevadas adelante siempre por la Iglesia, animada por el Espíritu Santo. Entonces es la esposa del Cordero la que lo adora, la que lo celebra, la que lo recuerda, la que invocando al Espíritu Santo permite que se haga presente nuevamente la eficacia de su Pascua. Y esta liturgia realiza y manifiesta la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y de los hombres por Cristo. Entonces, la comunión del hombre con Dios se hace visible y se realiza por la liturgia, pero también la comunión entre nosotros, este doble fin que tiene también la vida cristiana, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el camino de la liturgia introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad, pero por supuesto, y acá va a venir un tema clave, implica la liturgia, para que tenga eficacia santificadora, una participación consciente, activa y fructífera. También van a encontrar otra tríada: consciente, activa y plena, o plena, consciente y activa. Fructífera puede ser reemplazada, como lo es en otros textos, creo que eres de Presbyterorum Ordinis, la palabra plena en lugar de fructífera. Ahora bien, la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Solo así puede dar frutos en la vida de los fieles, la vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Este argumento es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Yo recuerdo que me impactó muchísimo cuando era adolescente este libro que tengo por acá, lo llevé al retiro pasado, El alma de todo apostolado. No es esta la versión que leí cuando era adolescente, la compré después, creo que la otra la tengo, pero la tengo en algún otro lugar. Y ahí decía que si bien la liturgia es la fuente de la santidad cristiana, si alguien no tiene vida de oración, la liturgia puede quedar absolutamente sin frutos. Y entonces ponía el ejemplo trágico, dramático, de sacerdotes que celebrando diariamente la Eucaristía y comulgando diariamente, llegan a traicionar su vocación y bueno, incluso podríamos agregar casos aún más escandalosos como los de sacerdotes que al mismo tiempo que diariamente celebraban la Eucaristía, llegaban a cometer abusos de toda índole y de todo tipo. Entonces es necesario un camino de fe y una actitud de conversión. Por eso no se trata en la evangelización, en el anuncio del evangelio, simplemente hacer que la gente vaya a misa y entre a la misa. Es que si no hay una actitud de disposición interior, los sacramentos no transforman. Y si una persona, por ejemplo, dice, yo me voy y me confieso, pero no da fruto, pero tu corazón está dispuesto para la confesión, está dispuesto por medio del arrepentimiento,
Entonces, sin el anuncio, sin la adhesión al evangelio, sin la conversión, sin el deseo de santidad, la liturgia podría quedar absolutamente sin frutos. Sé que soy redundante con esto, pero es importante recordarlo. Al mismo tiempo, toda la vida de oración, recordemos que sobre todo, por ejemplo, para Santa Teresa, pero también en el Magisterio de la Iglesia, vida espiritual suele asociarse a vida de oración, a crecimiento en la vida de oración, a maduración en la vida de oración. Bueno, ¿cuál es la relación entre la oración y la liturgia? La liturgia es también participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Me encantaba de este texto la estructura trinitaria. Nosotros a través de la liturgia, mientras vivimos las celebraciones, pero también como fruto de ellas, entramos en esa plegaria eterna de Cristo que también ha venido a ser una plegaria aquí en el tiempo y en la historia. La plegaria de Cristo siempre se dirige al Padre y el que dirige la oración de Jesús también es el Espíritu Santo, como por ejemplo aparece en el Evangelio de Lucas, cuando dice que Jesús se estremeció de gozo y movido por el Espíritu Santo exclamó, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Imagínense lo que experimenta el corazón de Jesús cuando alaba al Padre, esa presencia fuerte, potente del Espíritu Santo en el corazón de Jesús. Imagínense cómo ahora Jesús, sentado a la derecha del Padre, alaba al Padre, reconoce la grandeza del Padre, tiene gratitud hacia el Padre, porque el Hijo, tanto desde toda la eternidad como persona divina, como en su naturaleza humana, alaba al Padre, reconoce al Padre como su fuente, reconoce al Padre como su origen, porque las tres personas divinas son de la misma dignidad, las tres son Dios, pero la que es fuente es el Padre. Bueno, de esa oración, de esa actitud, de esa gloria que el Hijo da al Padre y de ese amor que el Padre da al Hijo, participamos nosotros a través de la liturgia. Además, dice el catecismo que por la liturgia el hombre interior es enraizado y fundado. Una maravillosa cita de Efesios 3, donde habla de este hombre interior que es necesario que vaya creciendo y creciendo y que nos invita a Pablo a estar firmemente enraizados y sólidamente fundados en el amor, en la caridad, en ese amor, de nuevo la Trinidad, con el que el Padre nos amó en su Hijo amado. La liturgia es la maravilla de Dios, vivida e interiorizada por toda oración, en todo tiempo, en el Espíritu. Entonces, lo que nosotros contemplamos en la oración, lo que le da eficacia, valor a nuestra oración, se hace presente en toda la liturgia de la Iglesia. Yo no quería dejar de recordar, al menos muy brevemente, la definición de liturgia que contiene el Concilio Vaticano II. Una definición que no es tan clara, que no es así como tan nítido, tan fácilmente memorizable, y que en el siguiente paso voy a tratar de explicar un poco mejor, aunque no nos podamos detener. Dice el concilio, con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. Bueno, la definición parece como un poco enredada, son oraciones largas, pero entonces es el sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo que es mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo que es pontífice. Y Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, está allí como hombre glorificando al Padre, como Dios santificando a los hombres que a partir de su encarnación son sus hermanos. Esto que hace Jesús de glorificar al Padre y santificar a los hombres se hace presente a través de signos sensibles, es decir, de celebraciones en las cuales interviene el cuerpo y que son accesibles a nuestra vista, oído, tacto, olfato, etcétera. Entonces, la liturgia es acción al mismo tiempo
de Cristo, cabeza, pero también de su cuerpo, la iglesia como cuerpo místico. Cada uno de nosotros ejerce junto con Jesús el culto público integral. Y por eso son acciones sagradas por excelencia y por eso su eficacia no la alcanza ninguna otra acción. Entonces, en la liturgia hay algo que se ve, que se percibe con los sentidos. En la definición se decía signos sensibles, a través de ellos se significa y se realiza. ¿Qué se significa y se realiza? ¿De qué son signo estas celebraciones? El agua, el pan, el vino, la persona del sacerdote, la voz del sacerdote. ¿Qué es lo que no se ve? El ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en toda su vida aquí entre nosotros, lo que está haciendo hoy a la derecha del Padre y especialmente su misterio pascual. A eso lo llamamos la res, la realidad. Entonces, lo que se ve, los signos sensibles, realizan y significan al mismo tiempo el sacerdocio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que logra Jesucristo con su sacerdocio? Santificar al hombre y dar el culto público integral al Padre. Como Dios nos santifica, como hombre glorifica al Padre en nombre nuestro. Esta doble dimensión de la liturgia, descendente y ascendente. Somos santificados, damos culto a Dios. Bueno, ¿cuáles son las acciones litúrgicas? Son los 7 sacramentos, los sacramentales, la liturgia de las horas y las exequias cristianas. Los sacramentos que se pueden distinguir entre los de iniciación, los de curación y los que son al servicio de la comunidad. Los sacramentales, encontramos tres grandes tipos: bendiciones, consagraciones y exorcismos. La liturgia de las horas, vamos a hablar de ella al final del encuentro de hoy, y las exequias. Bueno, estas son las celebraciones litúrgicas. Por supuesto que nosotros vamos a detenernos especialmente en aquello que es más frecuente, que es la Eucaristía, y en uno de los últimos encuentros vamos a hablar también de la penitencia. La eficacia de la liturgia, ¿en qué consiste o a qué se debe? ¿Cuál fundamento tiene? Dice también el Catecismo, citando sobre todo aquí el Concilio de Trento: celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. ¿Por qué son eficaces? Los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. La imagen que está a la derecha es absolutamente imperfecta, ¿no? Porque no hay un modo adecuado de expresar esta realidad, pero creo que al menos simboliza lo que está queriendo decir este punto del catecismo. Una frase que tiene su base en San Agustín: cuando Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Quien da eficacia a los sacramentos es el mismo Jesús, que actúa a través de sus ministros unidos a Él a través del sacramento del orden, o aquellos sacramentos que incluso pueden administrar los laicos por este sacerdocio bautismal. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. De nuevo quiero destacar la estructura trinitaria: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la eficacia de los sacramentos, como celebraciones más importantes de toda la vida litúrgica, está ligada a la presencia de Cristo en ellos, a la a que Cristo es el verdadero ministro de los sacramentos. Los que somos ministros humanos actuamos en representación de Cristo, y algunas veces, como lo va a decir el lenguaje teológico, los sacerdotes, in persona Christi capitis. La liturgia es eficaz por eso, pero atención, el catecismo también iniciaba diciendo: celebrados dignamente en la fe, celebrados dignamente en la fe. Fíjense que la eficacia no es como una especie de automatismo, de infalibilidad que desconoce al sujeto receptor, sino que hay condiciones que son también importantes. Y aquí armonizamos este concepto. Quizá alguno de ustedes lo recuerda de haberlo estudiado, o que se lo mencionaron alguna vez, tal vez lo escuchó en algún curso o lo leyó en algún libro. No se suele usar tanto hoy, pero sigue siendo esencial.
la afirmación de la Iglesia en el Concilio de Trento de que los sacramentos obran ex opere operato. Significa por el hecho mismo de que la acción es realizada, por la obra obrada, sería la traducción literal. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De modo que siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Cuando un sacerdote, incluso aunque ese sacerdote no sea digno, no tenga una gran fe, no esté concentrado, pero al presidir, por ejemplo, la Eucaristía, este sacerdote pronuncia las palabras de la consagración y tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, allí actúa Cristo. Y lo mismo en el bautismo, y lo mismo en la confirmación, y lo mismo en el orden. Cuando de parte del ministro la intención es adecuada y es recta. Sin embargo, y aquí viene la otra dimensión, en la cual nos vamos a detener, por supuesto, en la clase de hoy, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. No lo cita aquí el catecismo, pero hay una expresión que también se usaba, no recuerdo si la recogía en el Concilio de Trento, que es ex opere operantis, es decir, la obra de aquel que está recibiendo el sacramento, ¿no? Entonces yo puedo participar de la Eucaristía puede ser válida, pero si en mi corazón no tengo las disposiciones adecuadas, o no voy a recibir gracia, o la gracia que voy a recibir va a ser pequeña, limitada. No por un defecto de la omnipotencia de Dios o del amor de Dios, sino porque yo no me he dispuesto adecuadamente para acoger esa catarata, ese océano de gracia que se quiere derramar sobre mí. Entonces creo que valía la pena hacer esta referencia, porque si no podemos caer en el error de pensar en un cierto automatismo o algunos pueden decir, bueno, pero yo voy a misa diaria y yo no siento que esté mejorando. Pero entonces vas a la misa diaria, ¿con el corazón abierto o con el corazón cerrado? Yo empecé a rezar laudes y vísperas, estoy rezando la liturgia de las horas y veo que no cambio demasiado, sino que al contrario, a veces siento que en algunas cosas estoy peor. Y es que la liturgia de las horas tiene una eficacia santificadora, pero tratás de vivirla bien, con profundidad, con piedad, con devoción, con atención y en una coherencia de vida en el resto de las dimensiones de tu existencia. Y aquí me quería detener entonces a comentar de modo genérico, porque esto vale para toda la liturgia, después lo voy a aplicar a la Eucaristía, algo que también encontré en este libro que citaba una oración que ya no es obligatoria, pero se puede seguir haciendo, que sí o sí los sacerdotes cuando celebraban la liturgia de las horas tenían que hacer en latín es Aperi Domine os meum. ¿Cómo se traduce esa oración? Y van a ver que tiene los elementos esenciales que nos van a permitir disponernos adecuadamente para vivir la Sagrada Liturgia con frutos de santidad. Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Se hacía esa oración trazando una señal de la cruz sobre la boca, ¿no? Aquí la imagen está trazándose sobre la frente porque no encontré una trazándose sobre la boca, solamente por eso. Limpia también mi corazón de todo pensamiento vano, malo y distraído. Ilumina mi inteligencia, inflama mi afecto para que, digna, atenta y devotamente, pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu majestad divina. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta oración me parece hermosamente sintética porque reúne, recoge las distintas dimensiones de la persona que es necesario que se dispongan adecuadamente para que la celebración litúrgica y para que, por ejemplo, la Eucaristía pueda santificar. Por un lado está la boca mencionada. Y la boca es evidentemente una parte de nuestro cuerpo. Y yo necesito que mi cuerpo pueda colaborar, pueda cooperar, pueda integrarse en este ejercicio de culto divino para que yo también pueda ser santificado. Pero luego menciona el corazón. El corazón
que no es solo la sede de los sentimientos. Fíjense que dice, limpia mi corazón de todo pensamiento vano, malo y distraído. Interviene también la inteligencia. Nosotros casi que ligaríamos más el pensamiento a la inteligencia. La oración está formulada así. Inflama mi afecto. ¿Qué es necesario para que yo pueda vivir a fondo, con fruto, con belleza, con dignidad, con eficacia santificadora, una celebración litúrgica, un sacramento, e incluso un sacramental en la liturgia de las horas? Que yo disponga mi cuerpo, que disponga mi inteligencia, que disponga también mi corazón y todos mis afectos. Esas tres dimensiones aparecen también mencionadas, así como al pasar, a través de estos adverbios: dignamente, atentamente y devotamente. Dignamente se refiere a la dimensión externa, a la dimensión de los ritos, de las ceremonias, a la dimensión corporal. Atentamente se refiere al intelecto, a la atención, al comprender, al atender y al entender. Y devotamente se refiere a la actitud del corazón, al modo en que yo anhelo, deseo y dispongo mi mundo interior para entrar en plena y perfecta sintonía con el misterio que se está celebrando. Digna, atenta y devotamente. Y aquí de nuevo un pequeño paréntesis pastoral. Cuando nosotros nos disponemos, por ejemplo, a celebrar bien la Eucaristía, ¿a qué le damos más importancia? ¿Al cuerpo, a la inteligencia o al corazón? Si alguno de ustedes es catequista o alguno de ustedes trabaja en un equipo de liturgia parroquial o le toca preparar, por ejemplo, los guiones de la Santa Misa, cuando piensa las pequeñas municiones que se hacen y que están introducidas a veces en los guiones, ¿a qué tipo de participación invitan a los fieles? ¿A una participación digna, atenta o devota? Bueno, lo ideal es, por supuesto, que lo inviten a los tres modos de participación, las tres dimensiones de la participación. Pero podría suceder que algunas veces se destaque uno en demérito de los otros y se olviden algunos de ellos. Acá entonces yo, en esta pequeña y muy sencilla diagramación, traté de poner en relación las palabras utilizadas por el Concilio Vaticano II con estas tres palabras mencionadas en la oración. Entonces, participación plena significa que yo participo con mi corazón, con la adhesión de mi voluntad, con la decisión de permanecer fiel a Jesús, con el deseo de abrirme de par en par. Yo realmente quiero, Señor, ser transformado por ti. Mi corazón te elige, mi corazón se abre y se dispone. Yo deseo recibir más y más de tu amor, Señor. A eso podríamos llamarlo una participación devota. La devoción la situamos entonces en lo que llamamos corazón, que hemos dicho no se refiere solo al sentimiento, es como algo más profundo, sobre todo en la Biblia, en la sede de las opciones, en la opción de nuestra libertad, ya sea por Dios o contra Dios. Participación consciente lo vinculamos sobre todo con la mente y con la inteligencia, con el entendimiento. Yo quiero estar atento y yo intento penetrar en el sentido, y en el caso de la liturgia, penetrar en el sentido de las palabras, también penetrar en el sentido de los ritos. Por eso, para que haya una participación consciente, es necesario la formación litúrgica, la formación también mistagógica, que nos permite pasar del signo al significado, del símbolo a la realidad que ese símbolo evoca y contiene. Y eso significa entonces participar atentamente. Y por último, la participación activa, que significa la participación que involucra mi cuerpo. Por supuesto que la actividad no es solo del cuerpo, pero lo podemos vincular aquí a la dimensión del cuerpo, porque participación activa, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ha venido vinculada sobre todo a esta posibilidad de responder, de cantar, de que también interactuemos con el ministro que va presidiendo las celebraciones, etcétera. Pero esa participación activa no puede ser de cualquier modo, sino que tiene que ser digna.
con decoro, con una devoción que también se trasluce hacia el exterior, en ese respeto por el ars celebrandi, como lo llama también el magisterio de la Iglesia, especialmente Benedicto XVI. Y cerrábamos esta introducción hablando de que la liturgia tiene un carácter de ejemplaridad. ¿En qué sentido? En que en la oración litúrgica, por supuesto, de nuevo, especialmente en la Eucaristía, se manifiestan todas las dimensiones esenciales de la espiritualidad cristiana. Por lo tanto, es como una especie de escuela de espiritualidad cristiana. Acá podríamos volver o retomar este análisis o esta comparación de la espiritualidad cristiana con la nueva era, ¿no? Y veíamos cómo en la nueva era no aparecía ninguna de las características esenciales de la espiritualidad cristiana. No estaba la Trinidad, no estaba la revelación o la Biblia como base, no había una integralidad porque a veces parecía un desarrollo meramente intelectual o gnóstico, a veces puramente una búsqueda del corazón, pero sin participación del cuerpo, tampoco la dimensión comunitaria, al contrario, esas espiritualidades de la nueva era nos van centrando cada vez más en nosotros mismos, nos van aislando de los demás. Por supuesto, no entra el prójimo y tampoco hay una escatología clara, a lo sumo una vaga creencia en la reencarnación o la transmigración de las almas. En cambio, estas características aparecen en la liturgia. Por eso, alguien que celebra la liturgia y que reconoce que la liturgia es como esa escuela de espiritualidad, también en su oración personal, en sus búsquedas personales de Dios, va a tener presente estos aspectos, ¿no? En la presencia de la palabra. De hecho, toda la liturgia está marcada por un gran protagonismo de la palabra, no solo porque en las celebraciones litúrgicas encontramos proclamación del Evangelio, de primera, segunda lectura, porque, por ejemplo, la liturgia de las horas está absolutamente tejida de textos bíblicos, sino que también las demás celebraciones, los ritos, normalmente que están en nuestras celebraciones litúrgicas, están inspirados en las Sagradas Escrituras, el significado de ciertos gestos, como por ejemplo la imposición de manos. Bueno, la dimensión trinitaria es fascinante, ¿no? Cuando uno lo va descubriendo y te das cuenta que todo es trinitario, desde el principio hasta el final, y hasta las más pequeñas manifestaciones litúrgicas son trinitarias. La dimensión también de la integralidad, como ya mencionamos, lo acabamos de decir, ¿no? Para participar bien de la liturgia es necesario que esté presente toda la persona, sin descuidar ninguno de los aspectos. Bueno, la dimensión eclesial, especialmente en la Eucaristía, en cada Eucaristía nosotros recordamos las tres o los tres estados de la iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia peregrina militante. También recordamos al Papa, recordamos a los obispos, a nuestro obispo propio, el obispo de nuestra diócesis. La dimensión eclesial es entonces nuclear para la vida litúrgica. La dimensión de servicio y misericordiosa hacia el prójimo, de hecho, están los gestos que expresan esto, o también esta dimensión que se expresa en la plegaria, de como un pedido que el otro también sea intercesor por mí, pero bueno, también la invitación a vivir en paz y a ser signo de paz con los hermanos. Y por supuesto, en cada celebración litúrgica hay un venga tu reino. Está muy claro que estamos aquí y estamos a la espera de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor. Entonces, por eso, entre otros motivos, la liturgia es fons et culmen de la vida cristiana, fuente y culmen o cumbre de la vida cristiana. Pero, y aquí entonces ya vamos a centrarnos en la Eucaristía, si toda la vida litúrgica de la iglesia es tan importante, entre todas las celebraciones litúrgicas, indudablemente que es la Eucaristía el centro, es el corazón. Y acá les recuerdo una frase, creo que ya la cité en algún encuentro anterior, pero a mí me fascina, siempre me parece muy, pero muy hermosa, y es que dice el concilio en Presbyterorum Ordinis, punto 5: la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. De nuevo, todas las representaciones artísticas son insuficientes, son inadecuadas, ninguna puede para nada hacernos una idea ni siquiera aproximada de la majestad de Dios, de la belleza de Dios, de la infinitud de Dios, y en este caso
cómo representar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Bueno, siempre nos quedamos absolutamente cortos, pero tal vez esa imagen que coloqué a la derecha nos puede así visualmente simplemente explicar por qué decimos que contiene todo bien espiritual de la Iglesia. Los demás sacramentos, decía Presbiterio Ordinis, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía y a ella se ordenan. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Y qué es todo el bien espiritual de la Iglesia? ¿Quién es todo el bien espiritual de la Iglesia? Cristo en persona, nuestra Pascua y pan vivo, que con su carne, por el Espíritu Santo vivificado y vivificante, da vida a los hombres, que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente con Él. Por lo que la Eucaristía aparece como la fuente y cima de toda la evangelización. Es que en la iglesia no hay nada que no dependa de la Eucaristía. Todo está unido a la Eucaristía. Todo tiene eficacia por la Eucaristía. Si hay una persona dando catequesis en un barrio, anunciando el Evangelio en un salón, si su palabra puede tener eficacia en el corazón de esos niños o esos adultos, es porque hay un sacerdote en algún lugar elevando la hostia consagrada. Y es por el sacrificio de Jesús que esa palabra puede tener eficacia. Y si hay alguien que está visitando a un enfermo y ese enfermo está recibiendo la gracia del consuelo, también a través de esa palabra, es por la Eucaristía que se está celebrando. E incluso si vos te vas a confesar en una peregrinación o en un santuario y entonces allí recibís la absolución, esa absolución que pronuncia el sacerdote es eficaz por la Eucaristía que otro sacerdote está presidiendo y celebrando en algún punto de la tierra. Todo está ligado a la Eucaristía de un modo invisible, pero incluso de modo visible. Todo tiende hacia la Eucaristía. Porque en el fondo, todo lo que nosotros hacemos tiene como finalidad que los hombres y las mujeres, creyendo en Jesús, sientan hambre y sed de Jesús y puedan llegar a desear la Eucaristía y a unirse a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Acá entonces es donde pueden venir preguntas para algunos de nosotros, y esto es un debate que hay que darlo. Yo no quiero entrar aquí en discusiones, por ahí en el espacio de preguntas se pueden dar de modo más adecuado. Pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y tenemos realmente siempre como meta, como objetivo, como finalidad que los hombres y las mujeres, purificados por la fe, por la conversión y por los sacramentos, lleguen a la Eucaristía? O a veces podemos llegar a tener algún tipo de actividades religiosas que no tengan como fin llevar a la Eucaristía. Entonces, todo brota de la Eucaristía, pero todo debería tender hacia la Eucaristía. Tener la Eucaristía como el fin, es decir, como la meta. Todo lo hacemos en la iglesia, catequesis, evangelización, servicio a los más necesitados, servicio a los enfermos, para que se encuentren con ese Cristo vivo. Cristo que es nuestra Pascua, que con su carne vivifica a los hombres, da vida a los hombres. Y los hombres, fíjense que aquí está sobre todo la Eucaristía como sacrificio. Los hombres somos invitados y estimulados a ofrecernos a nosotros mismos, trabajos y las cosas creadas juntamente con Él. Hacer de toda nuestra existencia una existencia eucarística, una vida eucarística, participando del culto que Cristo rinde al Padre y al cual nos incorpora, hacer de toda nuestra existencia un único acto de culto, ofreciéndome a mí mismo para la gloria del Padre, para la gloria de aquel del cual todo viene. Por eso el Padre es fuente y es fin de la liturgia también, porque toda nuestra vida procede de Él
y toda nuestra vida tiende hacia Él. Por eso la Eucaristía es el centro, pero ojo, de nuevo, vale aquí lo que se decía en el catecismo. La Eucaristía no es lo único. A veces corremos el riesgo de que nuestra pastoral esté demasiado y como únicamente basada en la Eucaristía. Y la Eucaristía necesita una preparación y la Eucaristía necesita un proceso de evangelización. Y no siempre, no necesariamente, tenemos que celebrar una misa en todo lo que hacemos. Y esto, yo sé que es un tema opinable, lo hemos hablado mucho con los sacerdotes a veces. Por ahí decimos, bueno, vamos a hacer una actividad en un barrio. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a visitar las casas y vamos a dar una misa. ¿Y es necesario dar siempre una misa en un barrio donde, por ejemplo, las personas están muy alejadas, donde tal vez hace un montón que no celebran la misa, donde no comprenden el valor de la misa? ¿Y no será que hay que hacer un caminito de preparación para luego, cuando ellos hayan escuchado y creído y aceptado, poder celebrar una misa? Recuerdo que estando de misionero un tiempo, estuve 3 años sirviendo en el Chaco, hay algunas personas de Villa Bertet participando también del curso. Me tocaba ir al campo, a la zona rural, donde las familias tenían pequeñas capillas de algunos santos que veneraban especialmente. Y bueno, siempre nos pedían a los sacerdotes la misa para ese día del santo o de la advocación de María. Y llegó un momento en el cual yo me di cuenta de que había algunos lugares donde sí era conveniente celebrar la Eucaristía, pero que en otros lugares no era conveniente, que era más conveniente hacer una celebración de la palabra. ¿Y por qué? Y bueno, porque en algunos lugares esa celebración, que era muy hermosa porque tenía un contenido cristiano auténtico, estaba ligada también a otro tipo de prácticas, a un almuerzo, a una cena, o también a veces había otras actividades como juegos o carreras de caballo, y entonces quizá no era el contexto más adecuado para una misa, pero sí era un contexto muy hermoso para una hermosa celebración de la palabra. Entonces, esto también en los barrios. Cuando vamos a un barrio, ¿conviene hacer la Eucaristía? ¿Puede ser la Eucaristía la puerta de entrada? No, la Eucaristía es aquello a lo cual tiende el proceso de la evangelización. Perdonen que me detuve en esto, pero tal vez a alguno esta pequeña reflexión le puede servir. ¿Por qué la Eucaristía es fuente y culmen, fons et culmen? ¿Por qué decimos que la Eucaristía es el centro vital y el corazón de la Iglesia? Lo es en un doble sentido, esto ya es reflexión mía. Porque la Eucaristía es presencia del misterio pascual, presencia de la Pascua, presencia de la muerte y la resurrección de Jesús. Y todo en la iglesia procede del costado abierto de Jesús en su Pascua. Jesús en la cruz, Jesús en la tarde de la resurrección. Si toda la vida de la iglesia mana del costado abierto de Cristo en la cruz y en la tarde de la resurrección, y la Eucaristía es presencia de esa Pascua, la Eucaristía es fuente de todo. Pero también la Eucaristía, y esto es muy precioso recordarlo, es anticipo de la segunda venida de Jesús, anticipo de la parucía. Y si toda la vida de la iglesia y toda la historia tienden hacia esa segunda venida gloriosa, y la Eucaristía se presente, es un anticipo, una probadita, un preludio, son las arras de la segunda venida, toda la iglesia tiende hacia la gloria de la segunda venida que está presente en la Eucaristía, porque la Eucaristía es ambas. La Eucaristía es actualización de la Pascua y anticipación de la parucía. Y antes de cerrar este primer bloque, también es clásico pensar en la Eucaristía desde una triple dimensión. La Eucaristía como sacrificio, la Eucaristía como banquete y la Eucaristía como presencia real de Jesús en las especies consagradas. Nosotros cuando hablamos de la Eucaristía como sacrificio, solemos llamarla o solemos referirnos a la Santa Misa. Y por eso vamos a dedicar, luego de la pausa, un largo tiempo a pensar cómo aprovechar mejor la Santa Misa. Y esto valdría incluso para alguien que no ha hecho su primera comunión, alguien que todavía no puede acercarse a nutrirse del banquete. Ese sacrificio de Cristo en el Calvario, sacrificio realizado de una vez para siempre, se actualiza y se celebra sacramentalmente
en la Santa Misa. Y hay una serie de actitudes y de modos en los cuales nosotros podemos unirnos a la Eucaristía como sacrificio. Pero la Eucaristía tiene esta doble dimensión de que es sacrificio y banquete. Como banquete, en la Eucaristía nos encontramos con Jesús, pan vivo bajado del cielo, nuevo maná, un banquete, un alimento que nos nutre y al mismo tiempo nos transforma en él. Ahí vamos a hablar de la espiritualidad de la Sagrada Comunión y pensemos que uno podría aplicar esto no solo a la Santa Misa, en la cual habitualmente se comulga, sino que también hoy la Iglesia nos permite recibir la Sagrada Comunión fuera de la Santa Misa, lo cual debería ser algo no tan ordinario, pero puede ocurrir. Puede ocurrir incluso en comunidades que no tienen sacerdote todos los días, o que incluso tiene sacerdote solamente una vez a la semana, pero sí se distribuye la Sagrada Comunión. Las actitudes no son las mismas, aunque por supuesto están en perfecta conexión. Y finalmente, como la presencia real de Jesús subsiste luego de que ha finalizado la celebración de la Santa Misa, la presencia real de Cristo en las especies nos permite adorarlo. Él nos está esperando y nosotros lo podemos adorar. ¿Dónde? En el sagrario, en la capillita de adoración eucarística que tienen ya hoy, gracias a Dios, tantas parroquias. La segunda parte de la clase de hoy va a consistir en gran medida en ir desmenuzando un poco estas tres dimensiones o modos de acercarnos o de comprender la Eucaristía para poder aprovecharlo mejor. Interrumpimos la grabación entonces para dar espacio si hay algún intercambio, algunas preguntas y algunos matecitos.